¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy. ¿Cómo están? A ver, vamos a tomar asistencia, ¿ya? A ver, un momentito. Muy bien. A ver, Agurto Atero, Alipioleca. Ya, muy bien, Agurto. Sí, ya te escuché ya. Alipioleca, a Mezquita. Buenas noches, profesora, presente. ¿Cómo estás? Muy bien. A Paz Uribe. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Arellán Chávez. Asenjo Hernández. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Asto Fernández. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Asto Panuera. Mi era, me dijo que estaba su hijo en el hospital de emergencia. Ah, ok, entiendo. Muy bien. Balboa Quisperima. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Benítez Carvajal. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Burgos Palacios. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Castillo Méndez. Coica Contreras. Presente, Miss, buenas noches. Ok. ¿Cómo estás? Chávez Alvarado. Dagua Díaz. Del Águila Montalvo. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Díaz Lozano Emérita. Díaz Lozano Natalie. Gómez Quinto. González Quispe. Miss, ¿me escuchó? ¿Díaz Rosana Emérita? Ah, recién te escucho, hija. Muy bien. González Quispe. Guisado Sicha. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Heredia Bautista. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Infante Jara. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Marquina Calle. Marrero Presente, Miss, buenas Ah, noches. ok, Marquina Marquina. Calle, Miss. Ujú. Muy bien, Marquina. Marreros Silva. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Montalbán Acuña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Montalbán Ramírez. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mozombite. Obregón Peralta. Ochavano Janampa. Pariacurí Pérez. Presente, Miss. Muy bien, ¿Aló? Pariacurí. Sí, sí, te escuché, Pariacurí. Miss. Gracias. Gracias, Miss. Ok. Pérez Caicho. Quispe Curo.
Presente, mis buenas noches. Muy bien, Quispe. Rivas Sandoval. Presente, Miss. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rivera Ambrosio. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, Rivera. Rodas Román. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rojas Naupay. Rojas Ortiz. Presente. Muy bien. Rojas Vargas. Santillán Camaña. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Silva Guillén. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Taracaya Checa. Tejada Espinosa. Presente, Miss. Buenas noches. Tejada. Tejada. Ah, ya, ok. Muy bien. Tello Acuña. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tomairo Flores. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Tomairo. Torres Ataipoma. Vallejos. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vargas. Vargas Prado. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Velázquez Valdés. Vidangos Apaza. Buenas noches, Miss. Presente. ¿Cómo estás? Bien. Seguiero Liden. Quispe Guamaní. Guamán de la Cruz. A ver, levanten la mano los que faltan la asistencia, por favor. Miss. Ya, a ver, Alipio Leca, ¿no? Muy bien. Agurto, sí, Agurto. Sí, dime. Ya, Miss. Gracias. Ya, muy bien. Arellán Chávez. Presente, profesora. Buenas noches. Muy bien, Arellán. ¿Quién más? ¿Alguien más, por favor, que falte? Miss Velázquez Valdés Rosemary, Miss. Presente, Miss. Velázquez, ya, muy bien, Velázquez. ¿Alguien más? Gracias, Miss. Ya, a ver, listo. Vamos a ya finalizar con esta parte. Nosotros ya estábamos en lo que era la etapa joven, que era de 18 a 29 años. Hemos hablado ampliamente acerca de lo que era la planificación familiar, que viene a ser algo muy importante que se debe tomar en cuenta en lo que es, pues, a partir de esta etapa, porque hay muchas personas que... sí, Asto, sí me comentó tu compañera, no te preocupes, Asto, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta lo que es la planificación familiar para poder, pues,
evitar embarazos no deseados. Recordemos que todo tiene relación porque tiene que ver el espacio que nosotros tenemos donde vivimos, de repente la situación económica en la que estamos, la situación social. Entonces, a veces parece mentira, por más que nosotros queramos a nuestros hijos, el hecho de que nosotros no tengamos el suficiente dinero para poder cubrir las necesidades básicas es bastante complicado, ¿no? Entonces, el hecho de no cumplir no significa siempre de que les estemos faltando, ¿no? Sino que no alcanza el dinero. Y esto pues ha sido debido a que de repente muchas personas han tenido hijos en gran cantidad. Antes era, por decirlo entre comillas, era común, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestras abuelitas tenían 12 hijos, 14 hijos, y bueno, pues hasta cierto punto lo veíamos normal. ¿Pero por qué? Porque la mujer era la que se quedaba en la casa, el hombre es el que salía a trabajar y la mujer se quedaba al cuidado de los niños. Ya empezaba a crecer uno de los hijos y de nuevo estaba embarazada. Entonces eso también era bastante complicado, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Sí, dime, Castillo. Buenas noches, no, mi asistencia, le estaba diciendo, como mi señal se cortó cuando estaba llamando asistencia. Ah, ya, ok, Castillo, no te preocupes. Ujú. Ya, entonces Gracias, mi. ok, como les estaba diciendo, entonces en esos tiempos era diferente. Ahora la mujer es independiente, trabaja y a la par también atiende el hogar, el hombre también, entonces ahora tiene que ser compartido las labores del hogar, ¿no? Entonces una de las responsabilidades para ambos también tiene que ser la planificación familiar. Muy bien. Listo, ahora pasamos a lo que es la etapa adulto. Es muy parecido a lo de la etapa joven con ciertas variaciones. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Dice, sin evaluación nutricional, vacunas incompletas. Ya sabemos cuáles son las vacunas que debe tener una persona en esta etapa. Identificar las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, igualito. El no identificar los factores de riesgo en las enfermedades ocupacionales, que también ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos la lista de las enfermedades, si era accidente laboral o enfermedad ocupacional, ¿no? A la cual en todo trabajo siempre estamos expuestos. Por lo tanto, tenemos que considerar, ¿no? Protegernos, cuidarnos, dependiendo del rubro o del lugar donde nosotros estemos laborando. Listo. También habla acerca de la evaluación odontológica sobre la mujer que no haya tenido su Papa Nicolau, las conductas sexuales de riesgo, porque a veces podemos decir, ah, no, el hombre contagió de alguna enfermedad a su esposa, pero a veces también, y las estadísticas demuestran que a veces el hombre no es el que ha cometido infidelidad o que haya tenido contacto sexual con otras mujeres, sino al contrario, más bien la mujer es la que ha adquirido la infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en este caso, se ha visto que antes le echábamos la culpa solamente a los varones, no, ahora se ha equilibrado la situación, tanto hombres como mujeres están transmitiendo las ITS, ¿no? Después también tenemos lo que es la planificación familiar, seguimos porque todavía en este caso el hombre, por más que haya pasado los 40, 45 años, sigue todavía
teniendo la posibilidad de procrear, ¿no? Por eso es que aquí es donde se debe tomar en cuenta la responsabilidad también. Hace poco se hizo una campaña gratuita de lo que es las vasectomías. No sé si ustedes escucharon. Hace 2 semanas más o menos fue. Que se hacían las vasectomías gratuitas, solamente tenías que acudir y 20 a 30 minutos y nuevamente te regresabas a tu casa, ¿no? Es que es más sencillo. Si nosotros hablamos dentro de lo que son los métodos anticonceptivos permanentes, tenemos dos, la ligadura de trompas y lo que es la vasectomía. Mientras que a la mujer, para poder hacerse una ligadura de trompas, tiene que ingresar al hospital, tiene que estar hospitalizada, se le hace la cirugía, se le hace un corte grande, como si fuera a dar por cesárea, se le corta o se le ligan precisamente las trompas de falopio y tiene un proceso de recuperación mucho más largo. En cambio, por eso es que se aprovechan hacer las ligaduras de trompas cuando la mujer tiene a sus niños por cesárea, ¿no? Y hay ciertas restricciones también de edad, el número de hijos, para poder hacerse la ligadura. En el hombre es diferente porque el hombre solamente en tópico, en consultorio, no es necesario que entre a sala de operaciones, se le hace un corte de los conductos espermáticos y es anestesia local. Claro, va a tener un poco de dolor porque de todas maneras es un procedimiento invasivo, no vamos a decir que no, ¿no? Pero no es nada comparable a lo que es la ligadura de trompa, ¿no? Que tiene que estar hospitalizada 3 días y aparte de esos 3 días debe tener cuidados durante 40 días más. En cambio, el hombre no, el hombre va a estar 20 a 30 minutos en el hospital, le dan de alta, va a tener de recuperación de 3 a 5 días y listo, puede volver a sus actividades normales. Lo único nada más que se le advierte es que cuando vaya a tener o mantener relaciones, todavía use protección por un mes. Eso sí, un mes todavía puede embarazar a una mujer, ¿no? Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Rojas, sí, dime. Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, Rojas, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? De repente no me escuchan a mí. Sí, me escuchamos. Ah, ya, de repente entonces Sí, es su me escucho. internet. Es su internet de repente. Vamos a esperar a ver a que la cobertura de su compañera esté un poco mejor, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, como les mencionaba, pues es importante, ¿no? Concientizar. Lo que pasa aquí cuando el hombre se realiza la vasectomía, piensa o cree que toda su virilidad se le va a ir, pero es totalmente falso. Piensa que de repente ya no va a tener la misma excitación sexual, no va a llegar al orgasmo. Inclusive se ha escuchado hombres que dicen, claro, es que me quieren capar como si fuera un chancho, dicen, ¿no? Pero no es así, son ideas. Es que no se han tomado el tiempo de escuchar completamente cómo es el procedimiento y que no tiene nada que ver con lo que es su virilidad, ¿no? Eso sí, es independiente, eso no tiene nada que ver. Listo, muy bien. Eso es. Pero son permanentes, ¿no? Ahora, existe. Disculpa, disculpa.
Miss, pero no dice que también de los hombros se hacen el vasectomía, lo que dice, también no dice que hay para que vuelve, o sea, que no se saca por completo. Ya, no, no es que ¿Me se entiende, saque, Miss? sí, Rivera, no es que se saque, ojo, se hace un corte, se hace un corte, ya, se hace un corte y en ese caso puede volver a ser reversible en algunas situaciones, sí, puede volver a ser reversible. En el caso de la mujer, existen dos procedimientos para hacerse la ligadura de trompas. Una en donde se liga o se amarran las trompas nada más, y ese es reversible, ¿no? Existe la probabilidad muy alta de que salga gestando, definitivamente. Y hay otra en donde aparte, miren, este viene a ser las trompas de falopio, en donde hacen un corte. Cortan o separan las dos partes de la trompa y cada una la ligan, la amarran. Ese es más seguro todavía y ahí sí ya es bien difícil que vuelva a unirse. ¿Cómo se va a unir? Ya no, ya. Por eso, como dicen, hay que irse a la segura, ¿no? Sí, dime esto. Profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. Asto, te escucho. Sí, sí, Asto. Profesora, quería hacer una pregunta. Cuando te haces la ligadura de trompas, ¿cada cuánto tienes que ir para hacerte su chequeo? Porque mi mamá se había hecho hace 30 años, se ha hecho su ligadura de trompas y en la sierra prácticamente no había, pues, en esa época, porque esa es la época de Fujimori y todo eso lo habían hecho. Sí, silencioso, nadie sabía, ¿no? Esas épocas, y entonces, y una vez de estas, sí, tampoco nosotros sabíamos, porque éramos chiquitas. Yo, principalmente, hace poco le dolía mucho y se fue y le dijo que la ligadura de trompa estaba como que media rojita y todo eso. Algo así le dijo. ¿Qué podría producir en caso de eso? ¿Qué tendría que hacer? Porque no le dijo nada después el doctor. Ay, ¿qué dijo? Tiene que hacerse una ecografía. Normalmente las mujeres todas debemos de asistir una vez al año por lo menos al ginecólogo, así como cuando nos hacemos el Papa Nicolau, igual, dependiendo de los síntomas o de los malestares que tenga una persona, ya les mandan a realizar algunas pruebas. Por ejemplo, en el caso de tu mamá, si es que tiene de repente un enrojecimiento, como dice, seguramente le han mandado una ecografía, ¿ya? Y se hace una ecografía más especializada. Le dan tratamiento para que baje esa inflamación o de repente puede llegar a una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Sí, eso. Es que tu mamá ya se le retiró la menstruación, está con menopausia o ya pasó. No, a mi mamá se le retiró a los 40, sí, a los 45, porque ahorita mi mamá tiene sus 62 años, ya no menstrua ya, o sea, prácticamente. Y además de esto, mi mamá son casi 20 años que no tiene pareja, también están separados con mi papá. No, claro, eso de todas maneras, igual, así no mantenga relaciones, igual tiene que hacerse ver. Ahora, si ya ha tenido su fase de lo que es la menopausia, entonces tiene que hacerse chequeos cada 2 años, por lo menos, de todas maneras. Ya, profesora. Ok, listo. A ver, ahora sí, creo que por ahí me estaba hablando, no sé quién me estaba hablando. Ya, Rojas Naupay. Ya, eso es lo que me querías decir, Rojas, seguramente de tu asistencia. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta para poder pasar al siguiente punto? Sí, Miss. ¿Y la menopausa hasta qué edad tiene, Miss? ¿Hasta qué edad, mejor digo, dura? ¿Hasta qué edad dura o a qué edad le da la menopausa? No, ¿hasta qué edad dura? O sea, ¿hasta qué tiempo dura? Pues, ¿a qué edad? Ya, es que eso es variable. Cada mujer es diferente, así como les dije,
cada persona tiene su propio metabolismo, entonces hay algunas mujeres que la menopausia le puede durar 1 año, hay mujeres que meses, hay mujeres que 2, 3 años, ¿no? Así, dependiendo. Es que depende, nosotros no podemos decir de manera general, porque cada una produce diferentes cantidades de hormona. Así que es como la adolescencia, ¿no? Es algo impredecible porque algunos adolescentes cuando llegan a esta etapa se vuelven rebeldes. Hay otros que son dóciles, son tranquilos, son personas que más bien al contrario no les gusta salir, están en su casa, ¿no? Entonces es diferente, igualito, es diferente. Porque a mi mamá dice le da su menopausa a los 40 años, pero ahorita ya tiene 60 y parece que también vuelta a dar la menopausia porque para renegando, o sea, no tiene paciencia para nada. Porque hasta ella misma me ha dicho, creo que hija vuelta me está dando la menopausia porque no soporto nada, porque a veces dice cuando los niñitos le llega así, reniega, a veces da ganas de pegarlo, o sea, totalmente no quiere que nada le hace bulla, que nadie le haga renegar, ni nada. Ah, no, eso no es por la menopausia. La menopausia viene a ser, o el significado de la menopausia es cuando la menstruación se desaparece. Y no es que a tu mamá se le haya desaparecido a los 45 años, le ha vuelto y de nuevo se le está desapareciendo. No, eso es lo que ocasiona los cambios hormonales. Lo que pasa es que tu mamá ya está entrando a otra etapa, a otra edad. Entonces, ese cambio de etapas de ser adulto a adulto mayor, aunque no lo queramos aceptar, pero ojo, el llegar a la etapa adulto mayor no significa que vamos a llegar, ay, viejitos enfermos, que vamos a estar todos débiles. No, eso no es así, sino que el cambio de etapa, ¿no? El cambio de edad es lo que le debe estar afectando. Eso es lo más probable, pero no es la menopausia, eso no tiene nada que ver. No, porque ella misma me dice, pues ella misma dice que, no, hija, creo que tengo vuelta la menopausia porque para renegando, se choca con lo que sea, no reniega de todo. No, pero es que para... es un decir, pero no es que le dé la menopausia 2 veces, eso no es imposible. Siempre asociamos, y ese es el mal concepto que tenemos de la menopausia. Pensamos que la mujer cuando llega a la menopausia se vuelve histérica, se vuelve neurótica, se vuelve renegona, se vuelve llorona, se vuelve quejona, se vuelve achacosa, y está mal, porque ya llegamos a esa edad con ese concepto. Y obviamente si ya nosotros estamos convencidas de que vamos a llegar a la menopausia con todo lo que nos dicen, pues, llegamos derrotadas, pues. No llegamos con la mejor actitud, ¿no? Y por eso lo asociamos, como tú dices, no, es que yo reniego, te dice tu mamá, ¿no? Yo reniego, me da cólera, me molesta, y siempre lo asociamos a esto, ¿no? Y no es así. Eso es lo que yo le traté de explicar a mi mamá. Le digo que mamá, no, tranquila, porque ese ya no, porque a ti ya no te va a dar vuelta, porque ya te dio cuando tenías 40. No, dice, hija, a veces me dan cólera y me da ganas de irme lejos porque me estresan, me desespera, dice, pues, porque no estoy cerca con mi mamá, pues mi mamá vive ahí por Huánuco. Y solo ya, por celular vive le trato de explicar. separada. Ajá. ¿Y vive sola? Sí. Sí, mis. También puede ser por eso, Rivera, puede ser por eso, por lo mismo que vive sola, por lo mismo que... No, mi mamá lo que ella me dice a mí. ¿Me entiendes, Miss? No te escuché lo último. A ver, del Águila, por favor, apaga tu audio. Lo que te digo, mi mamá lo que a mí me dice que ella tiene la menopausia porque ella vive allá en Huánuco y ella allá lo que está con mi papá, solamente con mi papá y mis sobrinitos, algunos de mi hermana, el resto le van a visitar. Y entonces ahí lo que a veces él reniega con los pequeñitos, no le gusta que le hace bulla, no le gusta que le esté agarrando sus cosas y de eso reniega, pues ella es el que me comunica por celular a mí.
Ah, ya, claro, pues. Es Yo que le trato sabes de también, explicar por celular nomás. ¿sabes qué pasa también aquí? Que ella ha tenido la menopausia a muy temprana edad, porque normalmente la menopausia se da a los 50, 55 años. Normalmente, eso no quiere decir que todas vamos a ser iguales, ¿no? Pero hay algunas mujeres que se les retira a temprana edad. Ujú. De 35, Miss. De 35, sí. Eso se le llama menopausia precoz. Ujú, sí, eso también hay Miss, que a mí vigilar. me dijeron que era cuando, o sea, te viene por primera vez la menstruación a temprana A edad o... temprana edad. Ujú, Miss, Miss. sí, eso es cierto. Ujú, a temprana edad, porque hay niñas que empiezan su primera menstruación a los 9 años, que normalmente es a los 11, 12, ¿no? O sea, que tiene 3 años de anticipación. Ya por eso la menopausia también se retira a temprana edad, ¿no? O Pero la, a mí ajá, que si a mí mi primera menstruación me vino a los 16 años, entonces ¿a qué edad me va a quitar? a los 65 todavía. No, mis Eh, No, más bien santo. al contrario. Tú debes agradecer que te venga todavía la menstruación porque cuando hay ese cambio hormonal también empiezan los problemas de salud, ¿no? Por eso es que desde ahorita ya todas las mujeres deben de ir, como se dice, cultivando, deben de ir sembrando para más adelante cosechar, para no sufrir de osteoporosis, para no sufrir, por ejemplo, de los problemas de mama, para no sufrir de los problemas de, de los problemas de aparato reproductor, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, desde ahorita ya vayan cambiando sus hábitos para que puedan, pues, ¿cómo se dice? Más adelante cosechar, ¿no? Hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, aunque no queramos, aunque nos neguemos a la idea, Miss, pero ya a sí. mí qué edad me va a venir la menopausia. ¿Por qué, A mí ya Barreros? me... Está preocupante, Miss. ¿A qué edad te Missy, vino cuando la primera menstruación, Barreros? A los 11. Ah, está bien, pues, entre los 11 y 12 años, normal. Entonces, tu menopausia será entre los 45 y 50, lo normal. Ujú. Yo le Oh, quitaba, me no. asustaste, mis a los 60 años, abuelita. Ay, Rivera. No, debe ser a los 55 años, pero sí, si te ha venido a los 16 va a demorar un poquito más, ¿no? Ujú. Sí, disculpe, una pregunta. Dime del águila. ¿Por qué no te permiten hacerte la ligadura, digamos, menores de 30 años? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha ocurrido ocasiones, no es que Porque el Miss, personal se niegue, no es que el personal se niegue, sino que hay ciertas condiciones, como les dije, como por ejemplo, la mujer debe haber tenido como mínimo 2 hijos, inclusive hasta 3, ¿no? Para poder hacer la ligadura de trompas. ¿Por qué no antes de los 30? No muy jóvenes, porque en este caso ha ocurrido ocasiones donde ya han tenido, por ejemplo, 2 hijos con un compromiso y se han hecho la ligadura de trompas antes de los 30 y después por circunstancias de la vida se separaron de su pareja, del papá de sus hijos, el primero, y después tuvieron otra relación y de nuevo pues querían salir gestando y no podían porque ya se habían hecho la ligadura. Entonces ha habido inclusive hasta demandas, ha habido demandas en contra de los que han hecho la ligadura de trompas a pesar del consentimiento de la mujer, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ahora hay ciertas condiciones, como les digo. En este caso, la mujer debe tener de 30 años a más para poder hacerse. En el caso de que sea menor de 30 años, debe haber tenido muchos hijos, ¿no? Por ejemplo, había un caso de yo digo una pequeña, porque 22 años es estar mocosita todavía, y ya tenía como 5 hijos, ya creo. Y no, o sea, el quinto estaba en espera, ¿no?
Ya, y sí, definitivamente tenían que ya pararle la mano ya, porque ya mucho. Y no los tenía, pues, digamos que los tenía en buenas condiciones, no. Empezaban a caminar y ya como que los dejaba abandonados, ¿no? Que por decir, creo que ya esas criaturas sobrevivían porque, en fin. Ya, por Ay, eso. Miss, gracias. Ah, ok, por ese tipo de cosas, ¿no? No es que no quieran. Claro, a veces de repente se niegan, inclusive te dicen, pero ¿por qué tan jovencita? ¿Pero por qué? Bueno, pero esa es decisión de la mujer, ¿no? Ya hacerse la ligadura, si está haciendo una cesárea ya y quiere aprovechar, entonces pues la ligadura. Sí, si tú te quieres hacer la ligadura de trompas en una clínica definitivamente cuesta, como les digo, es como hacerse una cesárea. Por eso es que la mayoría de mujeres cuando se hacen cesárea y quieren hacerse la ligadura, ahí aprovechan. Yo soy una de ellas, yo estoy ligada. Yo ya no quiero más hijos. Definitivamente estoy súper, hiper, mega convencida que con 3 Miss, hijos ¿y es cuántos hijitos suficiente. tienes, Miss? 3. 3. Tenía uno más de Miss, para 4 partitos. No, Miss, yo no. la parejita, Miss, falta ahí. No, gracias, ahí nada más. No, definitivamente no. Es más, yo quería hacerme con mi segunda hijita, porque yo también tuve cesárea. Tuve y quise hacerme la ligadura, pero no me dejaron. Y como estuve anestesiada, bueno, pues ya no me podían hacer firmar tampoco el consentimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, yo empecé a cuidarme, ¿no? Después de mi segunda hija. Y yo bien confiada, por eso les digo, siempre, la semana pasada les hice esta acotación. No es 100% seguro los métodos anticonceptivos, porque que cuidarme ni que 8 cuartos a los meses nada más, yo ni enterada que estaba embarazada de mi última hijita. Creo que mi última hijita estaba escondida entre mis intestinos y mis costillas, porque después a los 6 meses, no, yo no engordé, yo no aumenté de peso, no se me veía barriga, nada, pero me parecía raro porque no, bueno, aparte que no me venía la menstruación, nunca me llegó la menstruación después de mi segunda hija, pero cuando empecé a sentir unas torsiones en el útero, ya eso me parecía raro. Me fui a sacar la ecografía y créanme, mi cara hubiera sido, no sé, de espanto cuando vi en la ecografía. Los dos, mi esposo y yo, salimos con una cara de espanto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿De dónde apareció? Ya, bueno, ya sabemos las respuestas, ¿no? Pero El ahí ángel estaba le apareció. bien, ya ahí estaba bien implantada mi pequeña. 6 meses, 6 meses, imagínense. Conmigo también eso pasó, Miss, de verdad. Yo también Sí, igual me enteré cuando tenía 4 meses ya, cuando me dio fiebre, todo eso. Hasta ahí era todo normal. normal. Ujú, Y después, así me dio fiebre, o sea, síntomas. ujú. Me fui a analizar, pensaba que era tifoidea, algo así. Y lo cual sale positivo de 4 meses. Ahí estaba saludándote. Ay, como dices, me quedé solo llorando, lágrimas, lágrimas. No, bueno, Pero gracias a Dios, está mi hijita sanito. es grande. Ya Sí. está grande. Claro, yo también así me quedé. No, yo no lloré, sino que yo dije, "¡Ah! ¿Qué?". Así me quedé como, es que era algo increíble en realidad, ¿no? Como que, Dios mío, todo este tiempo yo he estado haciendo mi vida normal, salía a compromisos inclusive, pero yo ni por aquí, porque toda mi ropa. Claro que después cuando me hicieron la ecografía es como si mi hijita se hubiera estado escondiendo y después cuando en la ecografía, ahí cuando aparece me dice sorpresa
y mi barriga también creció. Parecía que me había ido al grifo y me inflaron mi barriga. Ahí sí empezó. Se- Ya pues. Me dijo acá, mamá, aquí estoy ya. Aquí estoy ya, y por eso ya ahí al médico yo le dije, por favor, doctor, ya yo no quiero, ya no quiero tener hijos, por favor, hágame firmar y ya hágame, por favor, la ligadura, ya no quiero tener más. Sí, ya, me decía. Sí, 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 ya te voy a hacer firmar, ya te voy a hacer firmar. Hasta que no está, por favor, doctor, no, 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 porque ya me iban a llevar a sala, porque me tenían que hacer cesárea. Me hicieron firmar y desde ahí ya, no. Porque yo sí dije, no, ya no. Si acá mi niña estaba escondida y imagínense si de nuevo me pasa lo mismo. No, 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 no. Ya no, ya. Por eso preferí ligar. No, pero mis dicen a un parcito van por más, ahí es donde ya, como dicen en pocas palabras, se desgranan. Pero, como les digo, a veces no es confiable del todo, ¿no? Porque ha habido situaciones en donde mujeres que han estado ligadas y que han vuelto a salir gestando después de 11 años, después de 12 años. ¡Ay, Dios mío, qué terror! No, gracias. Ya desacostumbrarse de pañales, desacostumbrarse de cuidados de bebé. Ahora mis hijitos son, claro, todavía están pequeños, pero ya son independientes, pues, ¿no? Ellos hacen sus cosas, tú les Ya dices, no ellos hacen, duermes, Miss. ya no pasas mala noche y todas esas cosas como en el bebé, ¿no? Uy, no, ahora seguramente me aburro. No, ya no, ya. Por eso digo Miss, ya. una persona 2 veces, o sea, con cesárea, ¿cuántas Ujú. veces puede llegar a tener un bebé? Tres veces, o sea, se puede hacer 3 veces cesárea, como Hasta máximo. 4 mes, pero ya es Pero con es riesgo. peligroso, o sea, sí, la cuarta cesárea, como tú dices, pero es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el útero es músculo y como es, ojo, el corte es en la misma herida. O sea, en la herida que te hicieron en la primera, te hacen en la segunda y te hacen en la tercera. No es que el médico va a estar jugando un michi en tu barriga, ¿no? Es en Mis, la imagínate, misma. la misma te cortan y te cortan y te cortan. Claro, y por eso se tiene que recuperar, debe tener un tiempo de recuperación, por eso, porque si no, imagínense, y en el cuarto, como dicen, yo no, hay mujeres que sí, yo no sé cómo no les ha sucedido nada, pero es de alto riesgo tener un embarazo y tener una cuarta cesárea, porque eso también ha pasado que sea el útero ha habido ruptura de útero, o sea, se ha roto el útero, ¿no? Sí, mi César tiene razón, porque así lo pasó mi hermana también. Ella sí cesárea el primer hijo, el segundo hijo. Y a su tercera hijita, ella quiere dar a luz normal. Y lo tiene, doctora, así normal, pero ya ella casi se muere porque, como dice, se rompió, pues el útero sí se roto. Y la Sí, es hemorragia le peligroso. venía a cantidad y es peligroso. Ujú, sí, es muy, muy peligroso. Por ejemplo, si una mujer cesareada anteriormente eh, y que después quiera tener a un hijo por parto normal, tiene que pasar de 5 a 6 años. Ojo, si para un parto normal entre hijo e hijo, para que el útero se recupere, tiene que pasar 2 años, o sea, de parto normal, sin ningún tipo de corte en el abdomen. 2 años, un espacio de 2 años tiene que esperar. Para cesárea debería esperar 3 años. Y si quieres de cesárea a parto normal, por lo menos unos 6 años, ¿no? Porque tiene que cicatrizar bien. Porque tengo una hermana también que ha dado luz así, pero ella tenía su primer hijo cesárea. La segunda hijo también ha tenido, pero cuando su hijito ya tiene 10 años.
Ah, ya ves, pues ya a tiempo, pues ya 10 años de diferencia, pues esa es otra cosa, ¿no? Eso sí, ¿no? No llegué a tener cesárea. Ya Y también tenía una vecina que también, su hijito tenía 2 años y también ha tenido vuelta cesárea, entonces ahí ya la mamá falleció. El hijito salió mm, bien, pero la mamá ya falleció. ya ves, uy, tuvo muerte materna, qué pena. Miss, yo tengo una prima que dio por cesárea de 12 años, creo. No podía tenerlo a su hijito. Sí, no, no se puede. Cuando son muy, muy jóvenes, no puede ser por parto natural. Miss, pero cuando una persona no se hace cesárea, ya no quedas igual, ¿no? Porque No. a mí me hicieron mi cesárea con mi hijito y ya no me siento bien porque a veces me hinca donde las partes en las esquinas, esas partecitas ya no puedo ni hacer fuerza por último, porque si ya estoy haciendo un poquito de fuerza ya me molesta. ¿Sabes qué Así es te lo que dejan, ¿no? tienes? Debes de tener, Obregón, lo que nosotros le llamamos bridas, o sea que el tejido por dentro sea como que sea encogido y cuando tú haces fuerza o te estiras y te duele, ¿no? Te da como un tirón y eso sí, sí sucede. Tienes En ese caso, ¿qué se adherencias. puede hacer? No se En ese puede caso, ¿qué hacer se puede hacer? nada, tienes que Ay, no. estirarte poco a poco para que esas adherencias poquito a poco se vayan soltando. Pero eso te va a Entiendo. durar años, años te va a durar. Yo No, sigo porque sintiendo, vi, yo sigo porque sintiendo miren, dolor en la herida de mi cesárea, igual a pesar de 6 años después de no, 7 años, mira, igual, yo ya tengo 10 años, tiene mi hijito, ven, y así ven. ya ves. Sí, porque cuando me hicieron la cesárea, a mí mi parte abdominal me quedó como adormecido, así, algo así. Le pellizcaba, no Mm, sentía nada en mi piel. ujú. Sí, queda Y así. bueno, no sentía nada de los dolorcitos, nada, pero ahora ya un poquito, ya que lo siento, ¿qué será? Ujú. No sé, Ah, lo por los siento ya mismos que me nervios. duele el estomaco. Sí, es que Ah, toda puede ser, esa ¿no? parte está inervada y como se corta, de todas maneras queda como un poco insensible, ¿no? Superficialmente, pero por dentro es que se siente en realidad el dolor, ¿no? Miren, Castillo está diciendo ahí que una señora se ha hecho 5 cesáreas y por diferentes partes de su abdomen. Uy, eso es más peligroso aún, porque eso significa que por diferentes lugares se está debilitando la musculatura. Eso es por norma que hacen en el mismo lugar, ¿no? En el mismo corte se hace la cesárea. Ujú. Miren todas las cosas que hay, pues, ¿no? Muy bien. Otro riesgo viene a ser mujer mayor de 45 años y hombre mayor de 35 años sin examen de colesterol y triglicéridos. Ojo, esto es muy importante y ustedes se lo deben de aprender, por favor, los valores normales. Ustedes en algún momento seguramente se han sacado colesterol, triglicéridos, ¿no? Lo más recomendable es sacarse perfil lipídico, así se llama. Voy a escribirlo acá. Perfil lipídico. ¿En qué consta el perfil lipídico? Voy a ponerlo para que recuerden. Ahí está. El perfil lipídico consta de lo siguiente. A ver. Perfil lipídico. Todo lo que son grasas, ¿no? Todo lo que son grasas. Pero aquí es más completo porque salen las grasas buenas y las grasas malas, ¿no? Por ejemplo, sale lo que es sale lo que es el colesterol total. El colesterol total debe tener un valor menor de 200 miligramos, miligramos por decilitro. En lo que es también sale el LDL, que es el colesterol malo. El LDL debería ser menor
menor de 100 miligramos por decilitro. También sale en el perfil lipídico lo que es el HDL. El HDL es el colesterol bueno. Ese sí es el único que debería aumentar. Mayor de 40 miligramos por decilitro. Y esto ustedes se lo deben aprender así como se sabe en el abecedario. Igualito, ¿no? Todos nos acostumbramos a aprendernos estos valores para poder saber si estamos dentro de los rangos normales. Otro de lo que sale en el perfil lipídico viene a ser los triglicéridos. Hay triglicéridos. Los triglicéridos sí deben ser también menor a 150 miligramos por decilitro. Es importante hacerse este examen porque a veces cuando nos sacamos de manera general solamente colesterol, no sabemos qué tipo de colesterol es el que está elevado, si el colesterol bueno o el colesterol malo. Pero aquí, disculpen, en lo que es el perfil lipídico, si se dan cuenta, nos muestra todo completo: colesterol, colesterol malo, el LDL, colesterol bueno, el HDL y los triglicéridos, ¿ya? Por eso es importante saber. ¿Es peligroso? Claro que sí, cuando está mucho tiempo elevado, porque eso puede producir problemas cardiovasculares, puede producir un infarto, puede producir endurecimiento de las arterias, puede producir trombosis, una embolia, un accidente cerebrovascular. Entonces debemos de cuidarnos. Al principio no vamos a sentir o no vamos a tener síntomas. Después es que nos vamos a pesar por no haber cumplido lo que son las normas de buena alimentación. Ya, entonces eso es lo que debemos sacar. Por lo menos una vez al año, por lo menos, ¿no? Dime, Tomairo. Me hizo una pregunta. ¿Me puedes decir o sea, por qué nos da triglicéridos? Allá. Los triglicéridos aumentan por diversos motivos, por diversos factores. Uno de ellos viene a ser la alimentación, pero los alimentos que son con grasas saturadas y con grasas trans, por ejemplo, las grasas saturadas vienen a ser las frituras, ¿ya? Y las grasas trans son aquellas que vienen envasadas. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a consumir maní. Ya, perfecto, pero el maní natural. Pero ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la tienda y compramos el maní envasado, ¿no? Entonces, en ese caso, el maní envasado viene ya, es algo natural que lo han convertido o que tiene mucha grasa saturada, tiene demasiados conservantes, preservantes, ¿no? Los consumimos en demasía o en cantidades muy elevadas. Por ejemplo, comer las pieles de los animales, como la piel del pollo, la piel del cerdo. Hay algunos que fríen las grasitas del cerdo, ¿no? O de repente consumen lo que es en exceso también los aceites vegetales, ¿no? Y no consumen y consumen menos fibra. ¿Cuál viene a ser la fibra? Los cereales, las verduras, las frutas con cáscara, todo eso tiene fibra y arrasa con las grasas. Por eso es que aumenta el colesterol y los triglicéridos. Otro de los motivos también es por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Hay personas que dicen, uy, si yo me alimento bien, yo como fruta, yo como verduras, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me aumenta el colesterol y los triglicéridos? ¿Cómo va tu estrés? ¿Cómo va tu ritmo de vida? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando una persona tiene un ritmo de vida muy acelerado, muy estresante, muy saturado, también puede alterar lo que son las grasas. En el caso de las mujeres, tener problemas hormonales también aumenta
el contenido de grasas, ¿ya? O sea, hay varios, como les digo, hay varios factores, ¿no? Eso Algunos. es cierto, de la estrés sí es cierto, porque yo a veces hay un mes que estoy bien, tranquila, feliz y bajo de peso, pero hay veces que estoy estresada, preocupada, rapidito subo de peso. Ya ven, eso es lo malo, ¿no? Y a veces decimos, pero ¿cómo desestresarme? ¿Cómo no estresarme? Ahí radica la situación. Cuando ustedes también sepan cómo desestresarnos, me avisan ya para hacer, para hacer lo mismo. Porque a veces es difícil, no vamos a negar, ¿no? A veces las otras personas te pueden decir, sí, tienes que tomar las cosas con calma, tienes que echarte los problemas a la espalda, pero es difícil. Cada uno sabe la situación por la cual está pasando. Como se dice, nadie sabe lo de nadie. Hay personas que asimilan mejor las situaciones y hay otras que no. Pero no podemos pedir que todos reaccionen de la misma manera, ¿no? Listo, muy bien. Por eso, en eso sí, lo que sí les puedo decir es recomendable un personal de salud mental muy bueno. Eso ayuda bastante a aceptar ciertas situaciones. Quitémonos esa mentalidad de que la persona que la persona que va al psicólogo es porque es loco. No, hay algunas personas que nos han sabido contestar así, ¿no? ¿Yo por qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? No es que estés loco, sino que es el profesional de salud mental, te va a ayudar a guiarte, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer? Aunque a veces las actividades que nos mandan al principio nos puedan parecer absurdas, pero no, créanme, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo doy fe porque yo era hasta hace poco una persona muy ansiosa, muy nerviosa. Yo soy de esas personas que les gusta mucho la perfección y estreso también a otras personas, ¿no? O sea, no me conformo con ser estresada, sino también estresar a otros. Y como que después me di cuenta que eso también. ¿No se han dado cuenta que hay algunos de ustedes, hombres y mujeres, por ejemplo, cuando es cuestión de hacer las cosas, dicen, es que no lo haces como a mí me gusta, mejor lo hago yo, ¿no? Y entonces a veces Yo soy esa nosotros nos persona. hemos cargado con tenemos esa carga, ¿no? Y no solamente la carga física, sino también la carga mental. Entonces, he cambiado, Castillo, he moderado un poco. Cambiar no es tan fácil. ¿Saben cuándo es que yo me di cuenta que esa situación afectaba mi salud mental? En estos años de pandemia, porque yo tenía un ritmo, o sea, era así. Mi casa, trabajo y ya me había obsesionado de tal manera que yo seguía una rutina. Yo tenía, antes de salir a trabajar, me despertaba 4 de la mañana a dejar toda mi cocina limpia. Alistaba a mis niños para ir al colegio, todos, después al trabajo y de nuevo regresaba, recogía a mis hijos, almorzaba, de nuevo me iba a trabajar, así era mi rutina. Y en la noche yo tenía que dejar todo absolutamente limpio porque decía, no, yo no voy a estar y esto no va a estar pues así como, y yo discutía, ¿no? Entonces, por eso les digo, a veces es bueno saber de una persona que lo ha pasado. Entonces, Sí, es terrible, ¿no? Ser así hasta ese punto ¿cómo se dice? De perfeccionista, ¿no? Sí, dime, Rivera, te escucho. yo soy lo mismo, Miss, igual como usted dice, soy igualito, Miss. Porque a veces salgo a trabajar, tengo que hacer todas mis cosas levantando madrugada a las 2, 3 de la mañana y que Ujú. sea,
dejo mis cosas bien hecho, porque si no digo, llegando voy a llegar cansada, ¿quién lo va a hacer? O sea, llego así ya, o sea, le hago todo yo porque no quiero que otro lo hace porque quizás lo va a hacer mal. Exacto, o sea, el hecho de pensar que el resto no lo va a hacer bien como uno lo hace, entonces eso está mal, porque los demás también pueden ayudar a su manera, ¿no? Que poco a poco van a ir adecuándose, que poco a poco lo van a ir haciendo, eso es lo que hay que entender. Es difícil porque créanme, a mí me costó muchísimo. Cuando es que, como les digo, me explotó toda esa situación en la cara durante los años de pandemia, ¿no? Durante los años de pandemia para mí fue lo más terrible, lo más terrible. Yo como ya tuve que cambiar de rutina y tuve que ya no podía salir a trabajar, sino que tenía que hacer trabajo virtual estaba solamente en mi casa, me psicoseaba a tal manera que yo empecé a sufrir del sistema nervioso, o sea que todo ese estrés acumulado de los años anteriores explotó en esos años de pandemia. Me volví una persona totalmente insegura, me volví una persona totalmente nerviosa, inclusive con decirles nada más que yo sentía que cuando me iba a quedar sola, sentía que yo me iba a ahogar, que me iba a morir, que en ese instante iba a caer en el suelo muerta. O sea, miren hasta qué punto se puede llegar. O sea, la mente es tan poderosa que puede controlar todos tus actos, ¿no? Entonces, por eso les digo, a veces el estrés no se manifiesta al instante, sino se manifiesta más adelante. Ustedes supieran cuántos doctores me vio neurólogo, cardiólogo, porque yo sentía de todo. Como les digo, yo pensaba, me despertaba, ni siquiera dormía toda la noche, no pegaba los ojos y pensaba que ya me iba a morir, pensaba que algo, ya apenas algo me dolía, ya es que como mi mente ya estaba concentrada solamente eso. Y peor fue que en el año 2020 mi papá falleció a raíz del COVID. Yo perdí a mi padre a raíz del COVID. Mi papá era, como se dice, mi padre nunca se portó mal conmigo, mi papá era mi mundo, más que mis hijos, más que mi familia misma, mi papá y mi mamá, mi hermana, mi mundo completo, o sea, que yo giraba alrededor de ellos, ¿no? Y que yo perder a mi papá fue lo más terrible, lo más, y se lo digo, lo más terrible que yo he pasado en mi vida. Nada se puede comparar con haber perdido a mi papá. Y peor, en estas circunstancias por el COVID fue algo tan grave para mí que no me importaban mis hijos, no me importaba el resto de la familia, mi mundo se derrumbó totalmente. El hecho de no haberme despedido de él, no, o sea, ustedes saben que cuando entraban a lo que era el hospital COVID, ya tú no los podías visitar, no podías ingresar y mucho menos si eras familiar, así seas personal de salud, porque está prohibido. Entonces, la situación era solamente que te llamaban para decirte cómo estaba, cómo había amanecido, y bueno, así pasaban mis días, ¿no? Y cuando llegó un momento en que me dieron la noticia, yo nunca pensé de verdad. Fue terrible, terrible, terrible. No pensé en nada más, solamente pensaba en él y quería salir corriendo de mi casa para poder verlo por última vez. Y lo peor de todo es que sale en su ataúd para poder llevarlo al cementerio envuelto completamente. Ni siquiera como en otras circunstancias, en otros años, que todavía no te permiten velarlo y verlo y despedirte. Claro, no es la razón, no es que a mi papá lo haya visto por última vez, yo todo el tiempo lo visitaba, aunque sea de afuerita de su casa, yo lo miraba, lo saludaba, ¿no? Siempre teniendo cuidado de que no se contagie. Pero lamentablemente él se llegó a contagiar en el hospital porque él necesitaba sangre constantemente, necesitaba transfusiones y debido a sus constantes idas al hospital, de todas maneras se contagió, ¿no? Tenía una enfermedad
o sea, su sistema inmunológico no estaba preparado para afrontar la enfermedad, ¿no? Y pues definitivamente con el encierro y la pérdida, a mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso les digo, nadie, ustedes me escuchan aquí tranquila, ahora con los consejos del psicólogo, del profesional de salud mental, a pesar de que yo soy profesional de la salud, pero, o sea, a ti se te nubla todo, pierdes la brújula completamente, ¿no? Cuando te pasan este tipo de cosas. Entonces, para poder superarlo, y como dice su compañera Tomairo, es algo que no lo puedes superar porque siempre va a estar permanentemente ahí y sientes la culpa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pude ver? ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no pude hacer más? ¿No? Entonces, eso siempre va a estar permanentemente, pero ahora, gracias a Dios, yo puedo contarlo, puedo compartir mi experiencia propia, ya con más calma, tranquila, porque antes, cuando yo hablaba, era que la voz se me quebraba, me llenaba de lágrimas y era terrible, pues, ¿no? Pero gracias a Dios ya ahora comprendo que mi papá ya no está sufriendo, eso es cierto, ¿no? Pero es algo, como dice su compañera, que no se logra superar al 100%. Siempre va a estar en tu mente, ¿no? La impotencia, mira, no ayudar, no saber cómo poder ayudarlo. Exacto, sí. Y es algo que cada uno, no, bueno, no la situación que yo he pasado, sino que cada uno, por eso les digo, cada uno tiene problemas de diferentes, en diferentes situaciones, ¿no? Que a veces uno se siente asfixiado, te sientes que ya no das más, que no puedes, que quieres, es como que si te estuvieras ahogando en el agua y no pudieras salir a flote, ¿no? Como que estuvieras pataleando y no puedes. Es por eso les digo, cuando ustedes tengan esa sensación, esa impotencia de ya no poder más, entonces yo les sugiero, y de verdad es muy, muy gratificante el hecho de que yo me sienta mejor, por mí sobre todo, ¿no? Por mí misma. También por mis hijos, claro, porque ellos necesitan de mí, están pequeños, ¿no? Pero no solamente por ellos, sino por mí misma, porque yo puedo hacer mis cosas sola. Antes yo no podía hacer mis cosas sola, lo vamos a decir así, yo totalmente estaba enferma. Si yo tenía que salir a la tienda, salía como parecía a esas personas ancianas que necesitan compañía y que tiemblan cuando sufren de Parkinson, que no pueden controlar sus movimientos. Yo así, hasta ese punto llegué, ¿no? Con el sistema nervioso. No le deseo eso ni a mi peor enemigo, de verdad, a nadie, absolutamente a nadie. Por más que le tenga cólera, por más que reniegue y por más que... no se lo deseo a nadie. Es lo más terrible que una persona puede pasar, sufrir del sistema nervioso, sufrir de depresión, sufrir de ansiedad, el hecho de que sientes que te vas a morir en ese instante, ¿no? Y que no es así, porque no es así, ¿no? Y no solamente te enfermas tú, enfermas también a las personas que te rodean. Es bastante grave el hecho de tener algún problema de salud mental, ¿no? No solamente físico, también la parte mental es muy importante, primordial. Ahora agradezco muchísimo que yo puedo salir sola, yo hago mis trámites, voy, trabajo, vengo, salgo, voy, compro, puedo salir con mis hijos sola, sin estar pensando de que algo me va a pasar. Por ejemplo, yo no podía salir con mis hijos sola porque pensaba, Dios mío, o sea, ¿cómo trabaja la mente? Decía, ¿y si yo salgo con mis hijos y me pasa algo y me da un infarto y me caigo en el suelo y ellos a dónde se van? ¿Quién se los puede llevar? O sea, mire, situaciones en cadena tan trágicas que se me creaban en la mente, ¿no? Entonces, miren cómo es, por eso les digo. Y bueno, pues también hay que poner de tu parte, ¿no?
No digo que es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces es importante siempre porque estos tiempos en realidad son difíciles, son bastante acelerados y necesitamos siempre, por lo menos una vez al año, tener consultas psicológicas. Ahora no solamente hay psicólogos de manera particular, existen también en los puestos de salud psicólogos muy buenos que nos pueden ayudar, ¿no? Están los centros de salud mental, se han creado varios. Entonces, es bueno siempre acudir, ¿no? Porque a veces entre terapias, entre actividades que nos mandan, nosotros poco a poco vamos avanzando, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, como les decía, en este caso, que ya no fuimos muy lejos, pero estábamos tratando del colesterol y pasamos a lo del estrés y ya nos fuimos nos desviamos del camino, ¿no? Pero se los digo como un consejo, en realidad. Ya no es porque se los está diciendo una persona de la rama de la salud, no, se los estoy diciendo como una persona que lo ha pasado y que lo ha vivido y que gracias a Dios lo ha logrado superar, o bueno, superar completamente no, pero al menos en un 90%, ¿no? Listo. Entonces, el colesterol viene a ser un problema que podemos tener muchas, pero si se dan cuenta, miren, en la mujer se da en una edad un poco más avanzada que en el hombre. En el hombre puede haber problemas de lípidos o de grasas a temprana edad. Eso sí. ¿Por qué? Porque el hombre tiene mayor tendencia a sufrir problemas cardiovasculares antes que la mujer, ¿no? También otra de las actividades o de las acciones que se debe tomar en cuenta, especialmente en las mujeres, es hacerse la mamografía a partir de los 40 años, ¿no? Es importante, más aún si la mujer ha tenido tendencias o ha tenido antecedentes familiares de cáncer, ¿ya? Es importante, pero antes de la mamografía, hacerse un autoexamen. Todas las mujeres debemos, no solamente las mujeres, está aumentando los casos de cáncer de mama en varones también, ¿no? A pesar de que no tienen las glándulas mamarias desarrolladas como el de la mujer, pero de todas maneras también está apareciendo casos de cáncer de mama en varón. Es bueno hacerse un autoexamen. Sí, dime, Quispe. Profesora, buenas noches. Justo ese tema, Fernando, ese tema, disculpe, profesora, que amigos, ese tema tiene un familiar. Hace poco se dio ese caso que usted acaba de decir, le dolía una mamá y efectivamente se hizo sacar una ecografía y le salió que sí tiene cáncer y es sobre esto, pues ya se ha ido a hacer ver y no sé, y quería hacer consulta, ¿cómo ese tiene tratamiento o será que de verdad lo tienen que, como se dice, eliminar? Ya entiendo tu pregunta, Quispe. Mira, en este caso, cuando nosotros hablamos del cáncer de mama, asusta definitivamente. El hecho de que nos den o el temor de tener ese diagnóstico es, de verdad nos preocupa muchísimo, ¿no? Por eso les digo, es importante que se hagan el autoexamen de mamas. Cuando, en el caso de las mujeres, lo tiene que hacer 5 a 7 días después de terminada la regla. Si, por ejemplo, le ha terminado la menstruación hoy día, que es, ¿qué día es hoy? Ya ven, sí, estoy perdida, 25.
Después tiene que hacerse hasta el próximo viernes recién un autoexamen. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está en etapa de ovulación, cuando la mujer está menstruando, los ganglios tienden a inflamarse y nosotras o nosotras podemos confundir que sea pues cáncer, ¿no? Entonces, primero hay que hacerse un autoexamen. En el caso del varón, bueno, se hacen ecografías. La ecografía se hace desde antes de los 40 años. Eso sí, la ecografía mamaria se puede hacer la persona si el médico lo cree conveniente, ¿no? En el caso que cuenta su compañera, le han hecho la ecografía y depende, o sea, le van a tener que hacer otros análisis, le tienen que hacer su mamografía, porque no es lo mismo mamografía que ecografía. La ecografía es pasar un transductor, es un aparatito por medio con un gel sobre la mama. En cambio, la mamografía consta de 2 placas de vidrio que van a presionar la mama para poder sacar una imagen más exacta del interior de la mama, ¿ya? Entonces, dependiendo del tamaño, dependiendo del crecimiento que haya tenido ese tumor, dependiendo de eso, recién van a considerar o van a decidir qué tipo de tratamiento es el que van a hacer. En este caso, puede ser una extirpación, puede ser de repente una quimioterapia, una radioterapia, dependiendo, ¿no? Todo depende de los resultados. No se podría decir exactamente cuál sería su resultado y qué criterio va a tomar el médico, el oncólogo, ¿no? El autoexamen, ya. La autoevaluación de mamas, ¿en qué consiste? Que nosotros, tanto varones como mujeres, cuando nos vamos a hacer este autoexamen, tenemos que colocar nuestra... A ver, voy a prender mi cámara. Bien, a ver. Lo que es, ¿se logra ver? Sí, sí se logra ver. Lo que es el autoexamen, nosotros, como les dije, en un determinado momento del mes, nosotros vamos a colocarnos frente al espejo o de repente recostados en nuestra cama, vamos a colocar la mano detrás de la cabeza, así de esta forma, y vamos a empezar a palpar, ¿no? En forma como si estuviéramos masajeando, en forma circular. Vamos a abarcar todo lo que es la mama, la areola, el pezón, todo, e inclusive la axila, porque a veces también puede crecer ahí, ¿no? Entonces, tanto del lado derecho, así como del lado izquierdo, para poder detectar si es que hay alguna alteración, algún bultito, algo, para acudir inmediatamente a lo que es el ginecólogo, ¿no? Ese es el autoexamen de mamas que se debe de hacer. Ya, listo. Gracias. Ok, listo, muy bien. Entonces, la mamografía, si bien es cierto, es a partir de los 40 años, pero se puede hacer antes, si es que la mujer, como les dije, tiene antecedentes de familia con cáncer de mama, ¿no? Pero antes también se puede hacer, o sea, son 2 exámenes que se complementan, lo que es la ecografía, ¿no? La ecografía, al igual que la ecografía del abdomen, es igualito, visualiza, ¿no? Toda la mama. Y en otros casos, pues es la mamografía que viene a ser 2 placas, una encima y otra abajo y va presionando, o sea, prácticamente va a aplanar la mama. ¿Para qué? Para poder sacarle una placa. Y eso es lo que se va a ver en el resultado, ¿ya? Muy bien. Y también otro de los exámenes que se hacen viene a ser, en el caso del hombre específicamente, mayor de 40 años, es la evaluación de próstata. Gracias a Dios que ahora la próstata ya no es necesario. Antes se practicaba bastante lo que era el tacto rectal, ¿no? Cuando el hombre llegaba a los 40 años para saber si la próstata estaba inflamada. ¿Y por qué el tacto rectal? ¿Por qué en este caso?
Listo, entonces, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué se hace el tacto rectal para poder detectar si hay problema en la próstata? Porque según la anatomía de la persona, en el caso del hombre, si nosotros vemos de costado, o sea, si pudiéramos ver al interior del cuerpo de la persona desde un costado, primero se encuentra lo que viene a ser el recto, o sea, en la parte posterior, ¿no? Está el recto aquí y al costadito del recto está la próstata, debajo de la vejiga. Aquí arriba está la vejiga, aquí está la próstata y aquí está el recto. Entonces, obviamente que al ingresar lo que es el dedo hacia lo que es el recto, el médico va a palpar, ¿no? Y va a hacer este movimiento para poder palpar si la próstata está inflamada o no. Se detecta de esa manera, pero ahora se puede hacer mediante un examen de sangre para su tranquilidad de los hombres mayores de 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos se negaban a hacerse esta prueba de tacto rectal porque tenían la idea, ¿no? De que al introducir el médico el dedo en el recto, el hombre iba a cambiar de orientación sexual, ¿no? Entonces, por eso no iba. Por eso es que había muchos casos de inflamación de la próstata, ¿ya? Pero ahora, gracias a Dios, existen otros exámenes en los cuales pues se puede detectar si la próstata está inflamada o no. Listo, muy bien. Entonces, ese es en el caso de los varones, ¿no? Muy bien, tiene que hacerse su evaluación de próstata. Existe un examen de sangre que se llama el examen de sangre, el famoso PSP, ¿ya? No, perdón, PSA, que es el antígeno prostático. Ya está. Y por último terminamos ahí con el adulto mayor. En el caso del adulto mayor, también evaluación nutricional porque por el cambio de la edad, que es ya a partir de los 60 años, los adultos mayores pierden masa muscular, ya su alimentación es diferente porque algunos pierden las piezas dentarias, ya no sienten bien los olores, ya no sienten el sabor, o sea, hay varios cambios, ¿no? Entonces hay que evaluarlos nutricionalmente. También hay que evaluar la parte psicológica, porque el hecho de cambiar de ser adulto, de trabajar constantemente a ser adulto mayor y de repente jubilarse, cambiar de rutina, cambiar de ritmo, eso también los va a afectar psicológicamente, ¿no? Por eso es importante que se haga una evaluación mental. Seguir identificando las enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles, determinar si el adulto mayor tiene dependencia parcial o total. O sea, hay algunos adultos mayores que llegan tranquilos, son independientes completamente, pueden hacer sus actividades con tranquilidad y no pasa absolutamente nada, ¿no? Así como justo nos estaba comentando su compañera que su mamá tiene 60 años y que reniega, pero vive con su papá y con unos sobrinos, pero hace sus cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que es independiente totalmente, ¿no? Pero hay personas que llegada a esta edad necesitan de alguien que los ayude porque no pueden caminar, porque tienen algunas enfermedades. Entonces, eso hace que también se cree lo que es la dependencia, ¿no? Después lo que es la evaluación odontológica, como les decía, hay que evaluar el hecho de que todos tengan todas las piezas dentarias, porque si faltan piezas dentarias, ¿cómo va a poder masticar, no? Va a pasar prácticamente entera la comida.
que tenga sus vacunas, hay que evaluarle el oído porque van perdiendo la audición, la visión también, empiezan los problemas de la vista, que a pesar de que la mujer haya llegado a la etapa adulto mayor, no significa que se va a desentender de lo que es el Papá Nicolau. Siempre, de todas maneras, tiene que seguir haciéndose su Papá Nicolau, así no tenga contacto sexual. De todas maneras, ¿ya? Es importante. También se tiene que seguir haciendo su mamografía. Seguir haciéndose sus exámenes de perfil lipídico, ¿ya? Y aquí hay algo que ha variado, que dice prueba de sangre oculta en heces. A veces las personas cuando llegan a esta edad pueden, no es todos, no es de manera general, pueden desarrollar lo que es cáncer de colon, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta el cáncer de colon? Empieza a cambiar drásticamente lo que es la rutina de evacuación. Si, por ejemplo, antes evacuaba, hacía sus heces normalmente, pero después de un momento a otro se volvió estreñido y después diarreas y estreñido, o tiene muchas diarreas, ojo, hay que buscar la causa. Puede ser por estrés, puede ser por la alimentación, puede ser por parásitos. Vamos a buscar la causa, ¿no? Entonces, en este caso, de todas maneras, se le hace una muestra de heces y en el microscopio se va a ver si es que hay presencia de sangre microscópica. Eso quiere decir que hay alguna alteración en lo que es el tubo digestivo. De repente sufre de gastritis o de úlceras, ¿no? Sangra. O de repente tiene hemorroides, quizá, ¿no? Entonces, todos esos exámenes, miren cómo es en cada etapa de vida los exámenes y las pruebas que se les tiene que hacer y que debemos tener en cuenta para poder evitar las enfermedades. ¿Ya? Muy bien. Antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo. A ver, voy a confirmar si es que han ingresado de repente para considerarlos en la lista. Chávez Alvarado ingresó. Dagua Díaz. Díaz Lozano Natalie. Gómez Quinto. A ver, ingresó Mozombite. Obregón Peralta. Ochavano. Pérez Caicho. Rojas Vargas. Presente, Miss. Ok. Taracaya Checa. Torres Ataipoma. Seguier Oliden. Quispe Guamaní. Presente, profesora. Ok, muy bien. Y Guamán de la Cruz. Muy bien, chicos. Entonces, no se preocupen si su compañera me ha hecho recordar de que todavía no había subido los videos de esta semana en el Classroom, pero no se preocupen, ya ahora, hoy día mismo lo voy a subir, si ya lo pueden visualizar el día de mañana, pero por ahora no estoy dejando ninguna tarea, ¿ya? Eso ya lo vamos a dejar para la próxima semana. Muy bien. Ya, Miss. Listo, chicos, entonces se cuidan, que tengan bonito fin de semana. Sí, dime. Las notas del examen. Ya, las notas del examen. Se las voy a dar el día... ¿Cuándo nos toca? El día miércoles, ¿ya? Me hace A mí me recordar. habrá llamado.
Ok, sí, Pariacuri. Sí, me Gracias. contestaste. Sí, Pariacuri, Ya. no te preocupes. Ujú, Ya, sí. gracias. Ok, listo, chicos. Entonces, cuídense, que tengan bonito fin de semana, aprovechenlo bien y nos encontramos el día miércoles. Hasta luego, Miss. Igual Nos espera vemos. para usted, profesora. Cuídense. Cuídese. Luego, Miss. Nos vemos, cuídense. Gracias, Nos vemos. Miss. Buenas noches. Miss, nos vemos.